Bueno, continuando con el tema del momento de inercia, o inercia rotacional, como me habías dicho, vamos a ver un teorema llamado el teorema de Steiner, o de ejes paralelos también, que es una herramienta extremadamente útil para calcular el momento de inercia de distintos cuerpos. Noten ustedes que vimos en los videos anteriores que, bueno, este cuerpo habíamos calculado el momento de inercia respecto a un eje que pase por el centro de masas, otro o un eje que pase por acá. Bueno, podemos calcular distintos ejes, como ustedes imaginan. No lo hemos hecho para un cuerpo extenso todavía, lo hemos hecho para puntuales, masas puntuales, pero bueno, ustedes se dan cuenta que el momento de inercia cambia, ¿no? Va a cambiar de acuerdo entonces al eje. Por lo tanto, ¿cuántos momentos de inercia tiene este cuerpo? Tiene infinito, por supuesto. Cualquier eje que yo tenga, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? ¿Sí? Infinitos momentos de inercia. Muy complicado y bueno, habría que aclararlo cada vez. El teorema de Steiner nos permite, digamos, solucionar en parte esta dificultad. Y dice lo siguiente. Si yo conozco el momento de inercia respecto a un eje que pase por el centro de masas, lo calculo o lo vamos a ver después en clases posteriores cómo se puede medir eso, ¿no? Pero bueno, o lo calculo o lo mido. El momento de inercia respecto al centro de masas de un eje cualquiera. El momento de inercia respecto a cualquier eje que sea paralelo al eje este, será simplemente, aquí lo tengo abajo, el momento de inercia respecto al centro de masas más la masa total del cuerpo por la distancia entre ejes. Y lo vemos aquí. Vamos a suponer un cuerpo como este, que es plano, para hacerlo más fácil. Voy a trabajar en dos dimensiones. Esto, por supuesto, se puede mostrar en tres, pero en tres sería muy dificultoso no solamente dibujarlo, sino las ecuaciones. Así que vamos a suponer que esto es un cuerpo plano, digamos, como si fuera una hoja de papel, ¿no? De cualquier forma, pero digamos, la coordenada z no la estoy considerando, insisto, a efectos de que sea relativamente fácil dibujarlo y interpretarlo. Se puede extender a tres dimensiones tranquilamente. Entonces, este es un cuerpo cualquiera, aquí está el centro de masas, y ahí pasa un eje. Vamos a suponer que el eje por el que pasa es perpendicular al pizarrón. Puede ser cualquiera, pero vamos a suponer que es perpendicular al pizarrón. Y por este punto E pasa otro eje que también es paralelo a este. Por eso se llama teorema de los ejes paralelos. Entonces, si D es la distancia que hay entre ejes, entre el eje que pasa por el centro de masas y el eje que pasa por el punto E, voy a decir entonces que el momento de inercia respecto a E es igual al momento de inercia respecto al centro de masas más la masa total por esa distancia al cuadrado. Repito entonces el enunciado. ¿Qué me permite esto? Si yo conozco entonces el centro de masa respecto a un eje, que pase, digamos, por el centro de masa y que sea cualquier otro eje que sea paralelo a este, ¿sí? Para poder calcular el centro de masa, para poder calcular el momento de inercia, es simplemente esta expresión, como ustedes ven, muy sencilla. Solamente tengo que, si acá tengo otro eje, supongamos que hubiera otro eje acá, ¿qué tengo que hacer? Medir la distancia entre el centro de masa y el nuevo eje, un eje de prima, supongamos, y actualizar esta distancia entre el centro de masa y el nuevo eje y hacer la misma expresión. O sea que una vez que yo calculé entonces el momento de inercia respecto al centro de masas, que es lo que normalmente lo calculamos, lo medimos o viene tabulado, es lo más fácil, digamos, de hacer respecto al centro de masas, con ese único momento de inercia, puedo calcular entonces cualquier otro momento de inercia siempre y cuando, ¿cuál es digamos, la condición? Que el eje al cual yo calcule el centro de masas y el nuevo eje sean paralelos. Generalmente, si yo tengo un cuerpo, que no es como este que es totalmente simétrico, pero un cuerpo cualquiera, se calculan normalmente los tres momentos de inercia para tres ejes clásicos. Por ejemplo, si este es una varilla, ¿cuáles son los tres ejes que pasan por el centro de inercia que serían los ejes, digamos, básicos de rotación que uno podía imaginar? Los tres ejes perpendiculares sería uno así, entonces la varilla gira así, otro así, la varilla gira así, ¿no? Y otro así, y la varilla gira así. Serán los tres ejes que después vamos a darle un nombre más genérico más adelante, no ahora. Si yo calculo entonces el momento de inercia de esos tres ejes, después cualquier otro eje paralelo a uno de esos tres, puedo calcularlo de esta manera. Por supuesto que si yo tengo un eje que pasa en esta dirección, bueno, ya no me sirve ninguno de esos momentos de inercia respecto al centro de masa, tendré que calcular el momento de inercia del centro de masa respecto a un eje que siempre tiene que ser, como ustedes ya lo entendieron, y dije varias veces, tiene que ser paralelo. ¿Está claro? Entonces, es una herramienta que vamos a usar mucho y es muy útil. La demostración es simple.
Voy a tomar el centro de masas aquí como origen de coordenadas, ¿sí? No dibujé los X y X, que los dibujamos. Yo no quiero enchastrar demasiado el dibujo, lo pueden ver mejor en el libro, ¿no? El eje Y y el eje X. ¿Eh? ¿Sí? Pasan ahí y ese es el origen. El centro de masa lo tomo como origen de coordenadas. Y las coordenadas del centro de masa, ¿cómo son? Ustedes saben, es 1 sobre m por la sumatoria de MI XY. ¿Sí? Esto es, entonces, la forma de calcular el centro de masas respecto a un centro cualquiera. ¿Cuánto tiene que dar esto teóricamente en este esquema? Y si el centro de masa está en el origen, esto debería dar 0, debería dar 0. ¿Sí? Porque estoy tomando justamente el centro de masa como origen. Entonces, la coordenada del centro de masa, ¿cuánto vale? Y tiene que valer 0 si está en el origen. Y la coordenada Y también tiene que valer 0. Acá les recuerdo entonces que habíamos hablado, también se acuerdan del momento de inercia como momento de la masa de primer orden y de segundo orden. Este es el segundo orden porque la distancia está al cuadrado, fíjense este, ¿se acuerdan? Que está multiplicado solamente por la distancia, por la, digamos, la posición que tiene la masita respecto al origen, o al centro de masas, en este caso. No está elevado al cuadrado, sino a la primera potencia. Por esto se llama a veces momento de inercia de primer orden, porque es masa por distancia solamente, y este momento de inercia, el que vamos a calcular, de segundo orden. Esa es la diferencia. Generalmente, insisto, en la jerga decimos momento de inercia secas, ¿sí? No decimos primer orden y segundo orden. Pero si uno quisiera ser un poquito más, digamos, formal, insisto, este es el de primer orden y este es el de segundo orden. ¿Sí? Bien, entonces, esto será el cálculo de momento del centro de masas. La distancia D la puedo dividir en digamos, una proyección sobre el eje X, que la llamo A, y una proyección sobre el eje Y, que la llamo B. Entonces, por Pitágoras, simplemente esa distancia D al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Con esto ya estoy listo para arrancar y demostrar el teorema. Entonces, el objetivo es calcular el momento de inercia respecto al eje E. ¿A qué es igual eso? La sumatoria de todos los m's, acá dibujé un m cualquiera, un m sub i, una partícula del cuerpo, por la distancia a quién, al eje E, porque estoy calculando el momento de inercia respecto al eje E. Entonces va a ser ese valor que dibujé en verde, h sub i. Y ese h sub i, ¿a qué es igual? Bueno, acá también lo proyecté en las dos direcciones, en x y en y. Fíjense, en x en y. Entonces va a ser m sub i por, ¿a qué es igual eso? Por Pitágoras va a ser, como está, elevado al cuadrado, directamente es el cuadrado de este cateto más el cuadrado de ese cateto. ¿Cuánto es el cuadrado del cateto vertical? Es simplemente i sub i, que lo marqué acá, que es la coordenada de la masa sub i respecto al eje y, ¿no? Esto que está acá, es la ordenada, i sub i, menos, ¿qué cosa? B. Eso que está ahí. No lo escribí ahí porque si no sería un desastre para verlo, ¿no? I sub i menos b, ese es el cateto S. I sub i menos b elevado al cuadrado es el cateto al cuadrado. Respecto al cateto horizontal, este que está acá, aquí es igual. X sub i, que es la coordenada X de la masa esta, respecto siempre al centro de masa, X sub i menos, ¿qué cosa? A, que es la proyección de D sobre el eje horizontal. Entonces, eso que está ahí, este cateto, es X sub i menos A, como ustedes ven. ¿Sí? Ambos elevados al cuadrado, eso me da entonces h sub i al cuadrado, la hipotenusa de ese triángulo, que es justamente la distancia, entonces repito, entre la masa genérica m sub i y e. Bueno, si resolvemos un poco acá, lo que hago es resolver el binomio este, y cuadrado menos 2ib más b cuadrado, y el otro binomio que está acá. Y una vez que tengo esto que está acá, lo que hago es agruparlos. Fíjense, lo que hago es divido, es una sumatoria grande, lo divido en cuatro sumatorias. La primera sumatoria va a ser tomando este término y este término. Y sub i cuadrado más x sub i cuadrado, que es este término que está acá. La segunda sumatoria va a ser tomando siempre la masa con b cuadrado más a cuadrado, que sería esta que está acá, la segunda. Y la tercera y cuarta sumatoria es tomando los términos de doble producto. 2ib y 2ia. ¿Sí? 2ib y 2ia. ¿Ok? Bien. Una vez que hice todo esto, ¿qué veo? Aquí es igual la primera sumatoria. Es la sumatoria de i sub i cuadrado más x sub i al cuadrado. ¿Qué es esto? R sub i. Sería la distancia entre esto y esto, como ustedes ven. No la dibujo acá, insisto, para no seguir enchastrando el dibujo. X sub i cuadrado más i sub i cuadrado, fíjense ustedes que me da. Me da la distancia entre la masa y el centro de masa. Por lo tanto, ¿eso qué es? Es el momento de inercia respecto al centro de masas. ¿Ok? Siempre partiendo de la fórmula, ¿no? Masa por la distancia al cuadrado. La segunda sumatoria que es m sub i por b cuadrado más a cuadrado. ¿Qué es b cuadrado más a cuadrado? Justamente es d cuadrado, ¿no? A cuadrado más b cuadrado es d cuadrado.
como es constante, de cuadrado y de cuadrado y de cuadrado, se le fue la sumatoria y me queda simplemente la sumatoria de ¿quién? De la masa. La sumatoria de masa es simplemente la masa total. Por eso lo pongo con mayúscula. Recuerden siempre, como trabajamos como un sistema de partículas, ¿no? La masa de una partícula en minúscula y la masa de un cuerpo rígido le ponemos en mayúscula. Para distinguir un poco rápidamente. No es obligatorio, es una convención nada más, ¿sí? Bien, ¿y esto que está acá qué es? Esto justamente vale 0. ¿Por qué? Porque, bueno, sacando el 2b afuera y el 2a afuera, que me queda sumatoria de m sub i, x sub i, sumatoria de m sub i por x sub i, ¿cuánto daba? Dijimos, daba 0, porque justamente esto que es dividido m, por supuesto, da la posición del centro de masas. Bueno, como m no es 0, por supuesto, si esto es 0, la sumatoria este tiene que ser 0. La sumatoria este tiene que ser 0, 0. Entonces, simplemente, ¿qué me queda? Me queda esto que está acá. Repito entonces, la primera sumatoria que es el momento de inercia respecto al centro de masas, y la segunda sumatoria que es simplemente md cuadrado. Tercera y cuarta sumatorias son 0. De esta manera entonces, repito, tenemos una forma muy fácil, muy rápida de poder calcular, dado el momento de inercia entonces respecto al centro de masas, a un eje que pasa por el centro de masas, poder calcular el momento de inercia respecto a cualquier otro eje que pase por cualquier otro punto, siempre y cuando la única condición, insisto, que sea paralelo al eje que pasaba por el centro de masa originalmente. Entonces, bueno, no hay que calcular, como ustedes ven, el momento de inercia, perdón, de cualquier eje, sino simplemente podemos restringir nuestros cálculos a ejes que pasen por el centro de masa. ¿Sí? Bien. Bueno, apliquemos Steiner entonces en un ejemplo extremadamente simple, ¿no? Solamente para ver que funciona y qué facilidad me da. Repetimos entonces el teorema, el momento de inercia respecto entonces a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto al centro de masas más la masa por esa distancia al cuadrado. Creo que el video anterior dije solamente distancia, bueno, aunque escribí distancia al cuadrado, es la distancia al cuadrado, ¿no? Igual para unidades, ustedes saben que el momento de inercia es masa por metro cuadrado, esa sería la unidad. Bueno, ¿no ustedes se acuerdan las dos pesitas que teníamos separadas una instancia L, M y M? Entonces, el momento de inercia respecto al centro de masas, ahora un eje que pase, por supuesto, así. ¿Sí? Va a ser, digamos, el momento de inercia de esta masa, ml cuadrado sobre 2, L sobre 2 al cuadrado, perdón, más la otra masa que es exactamente igual, m por L sobre 2 al cuadrado. Eso me daba ml cuadrado sobre 2, ya lo hemos hecho en el video anterior. Ese entonces el momento de inercia respecto al centro de masas. Ahora, el momento de inercia respecto a un eje E que pasa por acá, lo repito como lo hemos calculado, por cálculo que es, como esta masa, la distancia es 0, solamente considero esta masa, entonces es ml cuadrado. Esto sería por cálculo. ¿Sí? El momento de inercia respecto a un eje que pase por un extremo, por acá. Respecto a aplicar Steiner, fíjense, el momento de inercia respecto entonces al eje E, este que pasa por acá, que es ICM más md cuadrado, de acuerdo a la expresión. Entonces va a ser ICM, que es ml cuadrado sobre 2, más m de cuadrado. M, que es la masa total, 2m. La masa total del cuerpo. Y d cuadrado, que es la distancia entre ejes. La distancia entre ejes, que es L sobre 2. L sobre 2 al cuadrado. Haciendo la expresión me queda exactamente igual. Por supuesto que en este caso es trivial, es más fácil a veces calcularlo directamente que para aplicar Steiner, obviamente, ¿no? Pero di un ejemplo extremadamente simple para que ustedes vean la facilidad. A partir de este momento yo no tendría que calcular más ningún momento de inercia, sino simplemente para cualquier eje que sea paralelo a este, a cualquier eje que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Esto gira alrededor de un eje cualquiera, entonces es simplemente sumar esto, ICM, más la masa total por esa distancia al cuadrado. Entonces facilita muchísimo, entonces, como ustedes ven en los cálculos. Recuerden, esto lo vamos a usar bastante a menudo. Y a veces también vamos a usarlo al revés, conociendo un momento de inercia mejor respecto a un punto un eje cualquiera, poder despejar el momento de inercia respecto al centro de masas. Eso también es otra forma que puede funcionar esta expresión. ¿Sí?